Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. La palabra de Dios dice. Hoy en este día vamos a continuar con nuestro tema del santuario y vamos a hablar sobre el tema de los hilos para el santuario. Habíamos hablado en el capítulo anterior de dos colores, que es el púrpura y el rojo, que si tú no nos has visto, pues yo te invito a que lo mires en la lista de reproducción, que aparecerá ahí el tema El Santuario, y estarán todos los videos que estamos hablando referente a este tema muy interesante que tiene la Biblia. Vale, hoy vamos a acabar la siguiente parte de esta serie, y vamos a ver el color blanco, que ya lo vimos un poquito el capítulo anterior, y el color azul. ¿Vale? Si te preguntas qué significa el color azul, pues imagina que el primer pensamiento que vendrá a tu cabeza es que azul como el cielo. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Pero antes de empezar este video, vamos a hacer una oración. Amante Padre, gracias por el tiempo que nos regalas, gracias por las personas que nos están viendo. Te rogamos que bendiga sus hogares y que tu Santo Espíritu los ilumine igual que a nosotros. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Bueno, habíamos hablado del lino fino. Y el lino fino es de color blanco. Y Apocalipsis 19:8 ya nos da la simbología porque dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, dice muy claramente, el lino fino es las acciones justas de los santos. Pues ya tenemos los 4 colores. ¿Vale? Entonces aquí tenemos las acciones justas de los santos. Entonces ya sabemos que el púrpura simboliza que Dios es Señor de señores y Rey de rey de reyes, porque tiene que ver con exaltación, tiene que ver con la realeza, tiene que ver con la importancia de lo que es, y eso es Dios. La sangre tiene que ver con la justicia que hace Dios, pero también tiene que ver con su misericordia, que es esa sangre expiatoria que nos limpia los pecados. Claro, cuando los confesamos, obviamente. Y el blanco pues nos dice claramente que tiene que ver con las acciones justas de los santos. Vamos a ver la siguiente. Apocalipsis 3, 4, 5. Vamos a ver que el blanco también tiene que ver con la santidad e idoneidad por el cielo. Pero tienes unas pocas, dice Apocalipsis 3, 4, 5, personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras, ¿qué? Blancas, porque son dignas. Y dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. O sea, el blanco, ese lino fino, tiene que ver con eso, con la idoneidad para estar en el cielo. ¿Vale? Apocalipsis 3:18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que te veas. ¿Vale? Bueno, aunque esta imagen la he puesto aquí, pero vamos a ponerle una X porque es errónea. Y me dirás, ¿por qué? Porque aunque esta imagen es muy difundida en el mundo cristiano, la Biblia no nos dice que esto sucederá. ¿Y cómo así? Me dirá usted. Explícate. Sí, porque lo que hace Jesús es sacarme mis ropas sucias, porque me dice que estoy aquí, porque dice que estoy desnudo, porque mi vida no sirve. Y me da una vestidura nueva, ¿sí? Porque el Evangelio no es acomodar mi vida que tengo, sino es darme una vida nueva. Y vestirme de Jesús, ¿sí? Entonces, ¿por qué dice así? Y vestiduras blancas para vestirte. ¿Y por qué para vestirte? Porque estás desnudo. Sí, entonces a veces esta imagen puede ser un poco distorsionada y la puse para que a veces si la ves caigas en cuenta de que Jesús no te pone su vestidura blanca encima de tu cochinada, sino que te quita la parte sucia que tenemos y nos pone vestiduras blancas. Un caso muy claro es el caso de la persona, en este caso que cuenta la Biblia, del hijo pródigo que se fue, y lo que hacen es quitarle sus ropas sucias y ponerle ropas nuevas. Otro caso también, en este caso del sacerdote Josué, que se presenta delante de Jehová, le dice lo mismo. Cuando Satanás lo acusa, dice: quítale esas vestiduras y ponerle vestiduras nuevas. Entonces, eso es lo que hace, porque estas vestiduras blancas, que son las acciones justas de los santos, ¿sí? Acciones que son fruto de su entrega a Jesús, que no son suyas sus obras, sino son las obras de Cristo en ellos, ¿sí?
Sirve para que entendamos, como dice aquí, que estamos desnudos, para que no se descubra la desnudez, la vergüenza de tu desnudez, y unja tus ojos con colirio para que veas. Entonces, ese blanco que estamos hablando, aunque me sale un poco del tema, tiene que ver con su santidad e idoneidad. ¿Vale? Apocalipsis 7, 9 al 10 dice así: después de esto miré aquí una gran multitud, ¿vale? Esta es la gente que se salvó, el cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lengua, y que estaban delante del trono, es decir, en el lugar santo, y en la presencia del Cordero. ¿Y cómo estaban vestidos? Vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. Oye, esta frase es muy interesante también, porque dice que no te has salvado tú, sino que la salvación le pertenece a nuestro Dios. Él te salvó. Que está sentado en el trono, ¿y a quién más? Y al Cordero. Entonces ese color blanco, si lo vamos asociando, tiene que ver con su santidad e idoneidad para el cielo. Vamos a ver otro más. Apocalipsis 7, 13, 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas son aquellos que Pablo los menciona como los que habremos de quedar vivos. Aquí en el contexto de Apocalipsis 7 los llama los 144,000. Pero Pablo los llama, en este caso, los que han quedado vivos. ¿A quiénes son y de dónde han venido? Le están preguntando al cielo. Y le dice: y yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación, y han lavado sus ropas, y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué curioso. O sea, ¿cómo se emblanquece con algo que si tú coges una prenda y lo quieres emblanquecer con sangre, no se puede? ¿Sí? Pero que está claro que hay aquí un milagro, pues. Que con esa sangre, que obviamente mancharía de rojo, se emblanquece la vida de una persona. ¿Sí? Y entonces, ¿eso qué es? Sería un poco ilógico. Pero no es ilógico porque es un milagro. Y los milagros salen fuera de lo que es la lógica. Porque que cambie tu vida y tú seas una persona distinta, para la gente que te conoce dice: ese es ilógico. Pero que cambies sería algún milagro. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Vale, entonces Apocalipsis 4 dice: y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca con coronas de oro y en sus cabezas. Porque la ropa blanca también lo llevan los 24 ancianos. Y yo te invito a que, si no has visto o no sabes sobre este tema, hay un capítulo ahí en la serie que es Apocalipsis, donde tenemos hablando de los 24 ancianos, que lo puedes mirar. Y te explicamos que estos seres no son humanos, sino son seres celestiales, porque el ropaje o el uniforme celestial es de color blanco, ¿vale? Vale. Y una más, Apocalipsis 6, 10, 11, para seguir reforzando la idea: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que mueran en la tierra? Y se les dice: y se les dieron vestiduras, ¿qué? Blancas. ¿Y de qué color blanco? ¿Y de qué es el blanco? Del lino. ¿Vale? Por eso es que el santuario tiene el púrpura, que tiene que ver con la importancia de que Dios es Dios y Rey de Reyes. El rojo con la justicia y la misericordia de Dios. El blanco con las obras de los seres humanos que Dios va a colocar en ellos para que sean transformados. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces ahí tenemos todo el tema del color blanco, entonces con la idoneidad, con la santidad, es el uniforme del cielo. Pero vamos a hablar sobre el azul, el hilo azul. Y si tú pensaste que era el color de lo mejor de los ojos de las personas o del cielo, pues vas a ver que no es así, porque los hilos azules tienen que ver con la ley de Dios. Vamos a ver, mira por ejemplo, Números 15, 37, 41. Dice así la Biblia: y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. ¿Sí? Tras generación tenían que hacer ese detalle.
y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, dice. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. Es decir, que cuando las personas, en este caso los integrantes del pueblo de Israel, veían a sus hermanos, veían el vestido y había ese color azul, inmediatamente su cabeza iba a hacer una relación, dice, los mandamientos de Dios, ¿los habré guardado? ¿Estaré en armonía con ellos? Porque dice así, y os acordáis de los mandamientos de Jehová, ¿para qué? Para ponerlos por obra, dice. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Y repite, para que os acordéis y hagáis todos los mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Entonces, Dios utilizó el color azul para que cuando los seres humanos vieran eso en sus vestidos, ya mira, la ley de Dios, estaré en armonía con ella. Entonces, eso les ayudaba a poner por obra las cosas, y Dios utilizó este sistema para ayudarles a recordar. ¿Y por qué? Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, de un lugar de corrupción, para ser vuestro Dios, yo, Jehová vuestro Dios. Entonces el azul, ese azul que se utilizaba en el santuario y también para el pueblo, significaba la ley de Dios. Entonces el azul, mira otro. El azul también tiene que ver con otro detalle. Vamos aquí. Éxodo 24, 9, 10. Y subieron Moisés, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. En este caso subieron al monte, ¿no? Y vieron al Dios de Israel. Y cuando lo vieron, dice, había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. Y te preguntas, ¿de qué color es el zafiro? Es azul, semejante al cielo cuando estaba sereno. Es decir, que ese color azul que nos muestra que es la ley de Dios, también nos muestra que es un color que va asociado al cielo. ¿Sí? Entonces, porque como dice, cuando vieron a Jehová, en este caso velado, imagino a través de una nube, vieron que donde ponía sus pies, debajo de sus pies como un embalsado de zafiro, dice. ¿Sí? Entonces aquí tenemos ya todos los colores. El azul, la ley de Dios. El púrpura, la realeza. El rojo o el carmesí, la sangre de Cristo. Y el blanco, la santidad e idoneidad celestial. Todo eso estaba en el santuario. Es decir, que esos colores son parte del verdadero mensaje que tenemos que recibir todos los creyentes. Es decir, que una iglesia tiene que aplicarse en estos colores, en la ley, en reconocer quién es Dios, en reconocer la misericordia de Cristo y en vivir una vida de santidad. Ahora, cuando vamos nosotros a la historia, mis estimados amigos, nos vamos a ver que en el santuario había un sacerdocio, y el sacerdocio verdadero, en este caso los sacerdotes verdaderos, utilizaban este color, este. Pero la profecía me dijo que iba a surgir un sacerdocio falso. ¿Sí? Porque el símbolo de una mujer es el símbolo de una iglesia. La iglesia está simbolizada en Apocalipsis por una mujer. Y aquí vamos a ver algo muy interesante que veremos más adelante que tiene que ver con Apocalipsis. Mira, por ejemplo, nos habla de Apocalipsis 17, 3 al 5, dice: Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer, es decir, una iglesia, sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y aquí dice, esta mujer, que es esa iglesia, estaba vestida ¿de qué? De púrpura y escarlata. Esta iglesia solo tiene 2 colores. ¿Qué significa eso? Que solo le interesa estas 2, la realeza, el púrpura y el escarlata, que es otra forma de decir carmesí o rojo. Es decir, es una iglesia que sí te habla de Cristo, es una iglesia que sí, ¿verdad?, dice que Dios existe, que de verdad el sacrificio de Jesús es válido, pero de la santidad no se vive, esto no hay.
y la ley de Dios la anula. A ese sistema es el que nos dice, en este caso Apocalipsis, que tenemos que tener cuidado con esa mujer que vive de escarlata, ¿sí? De púrpura y de escarlata. Vale, entonces tienes que mirar qué iglesia se viste de púrpura y escarlata. Yo te invito, busca en internet qué iglesia le gusta vestirse de púrpura y escarlata. Es decir, que le interesa solo la parte económica, la exaltación, pero y como medio de captación habla de Jesús, pero desecha lo que es la santidad y la ley de Dios. ¿Vale? Yo te invito, investígalo. Y además nos dice que esa parte que se viste de púrpura y escarlata y adornada de oro y piedras preciosas y de perlas, tenía en la mano un cáliz de oro. Entonces, ¿qué iglesia le gusta el oro, las piedras? Y cuando celebra sus cultos tiene en la mano un cáliz de oro. Entonces ya te está dando la pista de qué sistema es. Y dice así, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Es decir, que en esa práctica hay algo que está mal. Por eso está llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y añade, y en su frente un nombre escrito, un misterio de esa mujer, que es una iglesia, que se llama así, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, es una iglesia que es la madre de todas, es decir, que se llama la madre iglesia. Entonces, ¿quién utiliza ese término de la madre iglesia? Yo te invitaría a buscarlo también. Y la madre también tiene hijas que practican las mismas cosas, es decir, sí, les interesa la bendición, sí, les interesa la importancia de la realeza, sí les importa la exaltación. Es verdad que hablan de Jesús, pero rechazan lo que es la santidad y la ley de Dios. Por eso esta madre tiene hijas. Entonces tú tienes que reconocer, porque la ley te está advirtiendo de que si tú perteneces a este sistema, este es un sistema erróneo, porque la utiliza el nombre de y esta mujer, y una mujer es una iglesia. Y añade que esa mujer tiene varias hijas, es decir, que hay hijas que hacen lo mismo que la madre. No les interesa la santidad y no les interesa la ley de Dios. ¿Y qué importante es la ley de Dios? Porque Dios nos invita a que la guardemos por amor a Él. Si tú me amas, dice Juan 14:15, guarda mis mandamientos. Entonces yo te invito a que investigues, que como siempre te digo en mis videos, no me creas, simplemente mira los textos, vete y compruébalo, y a partir de ahí, analízalo y pídele al Señor dirección. Así que yo te invito, en este video que hemos terminado, que hagas ese ejercicio, que investigues, para que el Señor te dirija, para que sepas si estás en el lugar correcto o no. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado amigo, te invito a que sigas investigando, que le des like si te ha gustado, que compartas con otras personas, y te mando a que te puedas suscribir y que nos sigas en el próximo contenido. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones.